Bueno, y para empezar quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gusta la geografía? ¿Hay alguna aquí? Por allá hay unas manos. La geografía, sí. Eso que uno veía en el colegio, que lo ponían a hacer el mapa de Colombia con la cordillera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Listo. ¿Y a cuántos les gustaría ir a Jerusalén? Las manos ya se levantan. ¿Y a cuántos nos gusta estudiar la palabra de Dios? Todas. Yo creo que todas las manos levantadas. Quiero hacerle 3 preguntas para empezar. La primera es... y es bastante curioso, hoy vamos a tener el respaldo de nuestro equipo de audiovisuales. Denle un fuerte aplauso al Señor por ese equipo tan bello. Y la pregunta es la siguiente. Monserrate, el que usted conoce, el Monserrate de Bogotá, es A, una montaña, B, una colina, C, un monte o D, un cerro. Muy bien, iglesia, listo. El Everest es A, montaña, B, colina, C, monte, D, cerro. Montaña, vamos muy bien. Sí fueron a clase. Y finalmente el Nevado del Ruiz es A, montaña, B, monte, C, cerro o D, ninguna de las anteriores. Claro, porque es un volcán, ¿cierto? Y ahorita está en noticia, en tendencia mundial. Muy bien, ¿por qué les pregunto esto? Quiero que se lleven con ustedes esta imagen de las diferencias entre montaña, cerro, monte, para que le quede claro. Entonces aquí tenemos una imagen y quiero contarles que las colinas son esas como elevaciones de tierra que son menores a 100 metros. Luego tenemos los cerros como Monserrate, que son más o menos de 200 metros. Y un monte, se diferencia de un cerro, es por la altura. Un monte tiene entre 700 metros. Las montañas son un poco más elevadas. De hecho, el Everest es una montaña, es una formación de varias montañas, pero su pico más alto es de 8.849 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué le cuento todo esto? Otro dato adicional: los montes tienen vegetación. Las montañas, por su altura, en el pico ya son tierra árida, pero los montes son un bosque, están llenos de árboles. Y la verdad es que todo esto es para introducir el tema, y es que hoy vamos a hablar de subir al monte. Entonces, por favor, acompáñenme a la palabra del Señor, a el libro de Miqueas, el capítulo 4, el versículo 1. Dígame, por favor, amén cuando lo tenga. Entonces, ¿le quedó claro la diferencia entre monte, montaña, cerro? Bueno. Amén. ¿Lo tienen? Listo, dice la palabra del Señor: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos esto es una profecía que también se encuentra en el libro de Isaías, para que usted lo tenga presente, el capítulo 2, y nos habla del reinado de Jesucristo, del gobierno de Cristo, de su poderío, de cuando el Señor se establezca como Rey soberano de entre las naciones. Algo que me llama mucho la atención, dice que de Jerusalén y de Sión saldrá la enseñanza y saldrá la ley. Amén, la palabra del Señor. Cuando usted vea la Biblia, le voy a dar unos datos curiosos. Existe la palabra de Sión 150 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando usted lee Sión, puede ver que uno está hablando de Jerusalén como tierra, está hablando también de el templo de Salomón, se refiere también al templo de Salomón, y también se refiere a la ciudad de David, al pueblo también de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Sión, ahorita ¿dónde estamos nosotros? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Estamos viviendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de que Jesucristo viniera y muriera por nosotros, estamos en el Nuevo Testamento. Yo digo que seguimos
escribiendo el capítulo de Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo todavía se sigue manifestando el día de hoy. Y cuando usted lee en el Nuevo Testamento y se habla de Sión, se está hablando de un reino espiritual. Ya no se habla de un territorio, un terreno, una nación, un pueblo, sino se está hablando del pueblo de Dios y del reino espiritual. ¿Qué me impresiona de todo esto? Y es que Jesucristo, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:6 al 8, dice que Cristo es la piedra angular de Sión. Entonces ahí Eli le va a poner el versículo para que usted lo tenga ahí. Y como piedra angular, es decir, Él es el soporte de este Sión, de este reino espiritual. Cuando hablamos de subir al monte significa entrar a la presencia de Dios, entrar al gobierno de Jesucristo. Ya tu vida no está regida por tus emociones o por tu situación, por tus problemas, sino va a ser regida por Dios, por Jesucristo. Amén. Y además de esto, sí, Jesucristo es ese soporte. Acuérdense que la palabra del Señor nos enseña que Él es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Es como esa colina de donde se levanta el monte. Pero leyendo esto y estudiando esto, yo me hacía una pregunta. Y yo quiero invitarte, por favor, a que me acompañes a Juan 8. Vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y ahí empiezo a desarrollar el tema. Amén, ¿lo tenemos? Juan 8. Entonces yo me bajo un poquito porque me siento un poquito lejos, perdónenme. Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte, ¿cuál? Al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba. ¿Sabía usted que el monte de los Olivos se menciona 11 veces en el Nuevo Testamento y 2 veces en el Antiguo Testamento? Estos son datos curiosos. Este monte, yo quiero pedirle a Eli, por favor, que nos muestre las imágenes para que usted se haga un contexto de los tiempos de Jesús. Entonces vamos a ver el monte, que es la ciudad, primeramente. Este es el actual monte de los Olivos. Van a ver algunas edificaciones que se han construido ahí. Eso es la Jerusalén actual. Vamos a ir a ver el bosque, pero algo así se veía en los tiempos de Jesús. Recuerden que un monte tiene un bosque en su interior, así que Jesús se internaba en medio de los árboles para poder orar, para poder enseñar a sus discípulos. Y un dato curioso, en el Nuevo Testamento la gente en Jerusalén subía a este monte para refugiarse del calor, del sol, de las calles atiborradas de gente, para escapar, más o menos. Entonces era como un refugio en ese tiempo. Algo que me llamaba mucho la atención es que, como les dije, este monte se menciona en el Antiguo Testamento 2 veces, y una de esas veces está en Zacarías, y dice que cuando Jesús regrese, los muertos resucitarán de este monte. Entonces actualmente en ese monte hay un cementerio, y créanme que ni la plata de ustedes ni nuestra plata alcanza para comprar ¿cómo decirlo? Una bóveda en ese monte. Vamos a ver la siguiente imagen. Y este es el mapa de Jerusalén. Si usted quiere ir a Jerusalén, que el Señor se lo va a permitir en el nombre de Jesús, ahí puede ver que en la parte roja, donde está como una sección roja, ese es el monte. La ciudad está como en un café claro, y hay una parte, un rectángulo azul. Ese es el templo de Jerusalén. Así que Jesús predicaba, salía del templo y subía al monte. Hay un puntico rojo ahí en ese monte. Eli, por favor, señálalo. Y es el jardín del Getsemaní. En ese monte fue donde Jesús oró su última oración, por así decirlo. Y por eso quiero empezar con esto. Voy a darte 5 enseñanzas de por qué ir al monte. Recuerda, el monte no es algo físico. Ya no tienes que subirte al cerro de Monserrate a orar, ni tampoco puedes buscar, no sé, Simón Bolívar para allá, para meterte entre los árboles a orar, sino que ya puedes hacerlo en tu intimidad, en tu casa. ¿Cuál va a ser tu monte? Tu monte eres tú, ¿sí? El monte
es Cristo, pero acuérdate que Cristo mora en ti. Así que tú tienes que ir a buscar esa intimidad con Dios. La primera enseñanza está en este Juan 8. Quiero contarles que cuando tú lees, dice que Jesús, ¿cierto?, se fue al Monte de los Olivos, pero en el capítulo anterior, en Juan 7, vayamos ahí unos versículos antes, Juan 7, 53, de hecho pongámoslo desde el 52, Juan 7, 52, ¿lo tienes, Eli? Bueno, ahí está audiovisuales. Bueno, en Juan 7:53 dice: cada uno se fue a su casa. En este capítulo, primero quieren prender a Jesús. Los fariseos mandan alguaciles para prender a Jesús. Y el pueblo se cuestiona si es el Cristo o si es un hereje que está mintiendo, diciendo herejías, que está confundiendo al pueblo. Pero se dan cuenta que nadie enseña como Él enseña y que Él tiene una doctrina conforme a la palabra del Señor. Así que la enseñanza sobre este versículo es que una vez Jesús pasa por toda esta tribulación, dice el versículo 53, cada uno se fue a su casa, pero en el 8 dice, pero Jesús se fue allá al monte. Y dice, y por la mañana, ¿qué quiere decir eso? Que pasó toda la noche en el monte. ¿Cuál es la primera enseñanza? El monte a ti te trae liberación. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues leyendo el capítulo 8 de Juan, te das cuenta que se encuentra con la mujer adúltera. Dime tú, ¿cómo vas a sobrellevar tus cargas? ¿Cómo vas a sobrellevar tus problemas? ¿Cómo te vas a enfrentar al día a día si tú por la noche tal vez te acuestas viendo una novela, te acuestas tal vez viendo redes sociales, contaminándote, como lo dice mi esposo, con la ventana de las redes sociales? Y entonces al otro día tienes que tener dominio propio para sujetar a tu carne, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no subiste al monte. Necesitas subir al monte para ser libre. ¿Cómo Jesús le dio libertad a esta mujer adúltera? Sino porque Él ya la había recibido. Porque primero tú tienes que ser lleno del poder de Dios para poder darle a otros. Dice la palabra del Señor, de lo que tengo te doy. Si tú no tienes el poder de Dios, si no tienes el poder del Espíritu Santo, ¿qué puedes dar a otros? ¿Qué puedes dar a tus hijos, a tus familiares, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué podemos dar? Ira, contienda, gritería. Y me impresionaba porque durante esta semana yo le hice la pregunta al pastor, ¿has orado esta semana? Y él me decía, sí, yo sí he orado. Y yo dije, tengo que revisarme a mí misma, porque tal vez yo soy la del problema, tal vez yo soy la que no está orando lo suficiente y por eso la carne sale a relucir. Si Jesús no hubiera orado esa noche con esa mujer adúltera, acuérdense en que ella fue traída como desnuda, en el acto. Y Él era Cristo, pero también era hombre, 100% carne. Y hombres, yo les pregunto, ¿tienen la capacidad de soportar ver una mujer desnuda? Ella debió ser hermosa, sin tener un mal pensamiento. Y si usted está pensando y diciendo en su mente, tal vez no, es tiempo de que subas al monte, porque todo lo que hay en la carne, todos los malos pensamientos, las obras infructuosas de la carne, los pecados, todo eso está en tu corazón. Pero para tener liberación, ¿qué debes hacer? Subir al monte. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Qué te da el monte? Acordémonos. Liberación, ¿listo? Segunda enseñanza. Vamos a ir a Marcos 13, el capítulo 3, el versículo 23. Marcos 13, 3 al 3. Marcos 13, 3. Entonces ahí ya lo tenemos. Dice, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. La segunda cosa que el monte hace, que tu intimidad con Dios, que la oración con Dios hace, es que te trae revelación. Tú vienes acá a la iglesia, recibes una palabra del Señor. En este capítulo, Jesús acababa de enseñar en el templo. Entonces, ¿sí se acuerdan el mapa? El templo estaba al frente del monte. Entonces él estuvo en el templo enseñando, hablando con los fariseos, enseñando a sus discípulos. Y cuando sale, le dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos se alarman y se quedan calladitos hasta que llegan ¿a dónde? Al monte, a la intimidad. Y cuando están en la intimidad le dicen,
Dinos, ¿cuándo sucederá? El monte te trae revelación. Lo que tú no entiendes hoy, lo que tú no entiendes qué va a pasar, si tienes una gran pregunta para Dios, y eso te lo digo yo, ¿qué pregunta tienes para Dios? ¿Qué es lo que le has estado diciendo? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué llevo tantos años con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas puedes hacerlos en el monte. A veces se nos enseñó que no podemos preguntarle a Dios. A Dios hay que preguntarle. Iglesia, Dios es un Dios que ama las preguntas y Él quiere que tú le preguntes, pero tal vez lo estás haciendo en el lugar equivocado, en el momento inoportuno. Los discípulos esperaron a tener intimidad para hacerle esta clase de preguntas a Jesús. Y otra cosa que te puedo decir, no esperes que la respuesta que Dios te dé sea la respuesta en tus términos, como tú lo quieres, sino que Dios te va a dar la respuesta conforme a lo que Él quiere revelarte. Acuérdate que también Jesús le dijo a sus discípulos más adelante, nos conviene saber los tiempos ni las sazones. Aquí, ¿qué les dijo? Ellos le preguntaron, ¿cuándo sucederá? Y Él, ¿qué les dijo? Miren que nadie los engañe. Dios te va a responder lo que tú necesitas saber y lo que necesitas actuar para este momento. Amén. Así que lo segundo, no se les olvide, el monte que te trae revelación. La palabra de Dios que tú no entiendas, si de pronto tú llevas leyendo la Biblia años y siempre dices, no entiendo la palabra de Dios, ¿por qué me pasa esto? Leo y leo y leo y no entiendo, y tal vez cambias de versión y aún sigues sin entenderla. Es tiempo de que subas al monte. De seguro Dios te va a hablar ahí. Amén. Listo, vamos con la tercera enseñanza. Ahí mismo en Marcos, unas hojitas anteriores, Marcos 11:1. ¿Lo tenemos? Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, y desatarlo y traerlo. ¿Qué me gusta de esta enseñanza? Y es que el monte te trae dirección. Si tú no consultas a Dios, créeme que te vas a estrellar. Es necesario que tu vida sea guiada por Dios y por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Pero si tú no te dejas llevar por el viento del Espíritu, te vas a meter en problemas financieros, te vas a meter en problemas sentimentales, te vas a meter incluso problemas laborales y problemas familiares. Porque a veces nos estrellamos y estamos llorando en el monte porque no consultamos en el monte. Estamos lamentándonos en el monte porque no pedimos dirección cuando era necesario. Tus negocios, tu vida, todo lo que tú tomes, cualquier decisión, por sencilla que sea, hasta el color del pantalón que vas a comprar, hasta los zapatos que te vas a poner hoy, tienes que consultárselo a Dios. Me gustaba mucho porque hace unos días, no sé si ustedes recuerdan o se dieron cuenta, Sofía, una niña que por ahí está, que nos colabora en audiovisuales, se cayó de la escalera. Y le dije, Sofía, ¿por qué te pusiste esos zapatos el día de hoy? Y me dijo, no, pastora, gracias a esos zapatos fue que no me partí el pie. Si ella se hubiera puesto unos tenis, se hubiera fracturado su tobillo. En esas sencillas cosas, tú también puedes ver la respuesta de Dios. Consúltale todo al Señor. Entonces vamos a recapitular. Yo quiero que tú salgas de aquí creyendo que el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, pero primordialmente que entiendas la importancia de que tengas intimidad con Dios. La primera, ¿cuál es? Liberación. La segunda, revelación. La tercera, dirección. Oh, estamos muy pilas por acá, James. Qué bendición. Vamos a hablar de la cuarta enseñanza. La cuarta enseñanza está en Lucas 19:37. Vamos todos a la palabra del Señor. Acompáñeme ahí. Yo tomo un poquito de agua mientras tanto. Muy bien, tenemos Lucas. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor en Lucas
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algo que a mí me impresiona del monte, iglesia, es que para llegar a Jerusalén, Jesús sí o sí tenía que pasar por el monte de los olivos, sí o sí. Sus discípulos sí o sí tenían que pasar por ahí. Y ellos venían, y ahí es cuando es la entrada triunfante de Jesús. Y esta es mi cuarta enseñanza. El monte que trae exaltación. Si tú no tienes la capacidad de adorar a Dios porque estás pasando un momento muy difícil en tu vida, yo sé que muchas veces uno se siente agobiado y uno le dice: Señor, ¿por qué no puedo orar? No tengo fuerzas para orar, no quiero orar. Y uno lo intenta y entra al cuarto y ni siquiera tiene palabras para decirle a Dios. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. De hecho, quiero contarles que estas 2 últimas semanas fueron muy difíciles para nosotros como familia, porque a Josué le dio una enfermedad respiratoria aguda y todo el tiempo me estaban amenazando: lo vamos a hospitalizar, lo vamos a hospitalizar. Y yo creyendo y declarando: Señor, por favor, no, porque una hospitalización es demandante para un papá. Aparte, corren el riesgo de contraer otras infecciones respiratorias en una hospitalización, de empeorarse, agravarse. No, uno como mamá no puede ni pararse al baño. Las que han vivido esto saben que es una hospitalización. Y lloraba y le decía: Señor, no. Pero créame, en iglesia, que ahí es donde está este cuarto como tip que te doy. Y es que cuando tú vas al monte, trae exaltación. De tu corazón empieza a brotar el gozo que tú no puedes tener en un momento de angustia. De tu corazón empieza a brotar la alegría con la que tal vez no puedes cantar, pero primero tienes que ir, porque si no lo intentas, si no te postras ahí, si no le dices: Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad, créeme que nada va a pasar y vas a salir igual. Cuando Jesús salió de este monte, no salió igual. Había gozo y había exaltación. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. La paz que sobrepasa todo entendimiento no la encuentras en la calle, no la encuentras en una consejería, no la encuentras con un familiar. Tú la encuentras en la intimidad con Dios. Ahí, cuando te postras, cuando dices: no puedo más, necesito tu ayuda, viene también el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál te falta, hermano? Yo te pregunto: ¿qué te hace falta? ¿Dominio propio para no pecar? ¿Paz? ¿Paciencia para sobrellevar la prueba? ¿Qué te hace falta? ¿Gozo? ¿Estás amargado hasta los tuétanos? ¿Lloras y lloras y no encuentras salida para nada? Tienes que ir al monte. Déjame decirte, me impresiona, los grandes hombres de Dios pasan horas en el monte. Acuérdate, Jesús pasó toda una noche. Y ya voy a darte otro tip, pero más adelante. Vamos con el quinto. Este es el último que te puedo dar. Y antes de ir por el quinto, quiero decirte que cuando tú vas al monte, encuentras gozo, encuentras exaltación para Dios, las palabras pertinentes. También te dice la palabra del Señor en Mateo, que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si tú no pides, si no buscas, no vas a encontrar. Pero además de eso, Mateo 6:6 dice que nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo recompensa a Dios en público? ¿Sabes cómo? Con milagros, con prodigios. A veces uno piensa que las oraciones no son recompensadas, pero cuando hay respuesta, eso es una recompensa de Dios para tu vida. Tú puedes decir: el Señor oyó mi oración, me libró, así como decía el salmista, de todos mis temores. Para la gloria de Dios, ¿qué pasó? Mi bebé está sano, no lo hospitalizaron, estamos hoy aquí gozosos de fiestas con Jesús. Y yo puedo darte este testimonio porque la oración, el monte, trae recompensa. Amén. Entonces esa es la recompensa, que tú puedas testificar. Quinta enseñanza, Mateo 26:30. Entonces vamos todos a Mateo 26:30. Y esta me encanta, me fascina. Yo creo que es la mejor enseñanza de lo que tú puedas tener en el monte.
¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En esta escena, Jesús estaba en el cenáculo, se llama, y estaba repartiendo la última cena a sus discípulos, lavando los pies de sus discípulos y haciendo este acto de despedida. Pero cuando ellos dicen cantando el himno, y yo quiero preguntar, ¿tú qué cantas cuando estás pasando en un momento de dificultad? ¿Sabes qué cantaba Jesús? Me puse a la tarea de estudiar qué era esto y quiero que lo lleves en tu corazón. En una cena de Pascua, que era la cena que Jesús estaba celebrando ese día en el cenáculo, se cantaba el Salmo 116, 117 y 118. ¿Lo sabías? Ese era el himno que Jesús cantaba. Y te voy a leer 2 versículos de estos salmos. Dice el Salmo 116, versículo 8: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 118, versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. ¿No te parece impresionante lo que Jesús estaba cantando? Antes de su muerte, estaba profetizando sobre su vida. Estaba diciendo: no moriré, sino que viviré y alabaré y contaré las grandes obras de Jehová. Pero muchas personas, en un momento de dificultad, antes de su muerte, antes de la noche más oscura, están cantando, bueno, yo no sé mucho de canciones, pero están ahí cantando como: me dejó, me abandonó, ella se fue y se llevó hasta la grabadora. ¿La han escuchado esa canción? Bueno, viejitas pero sabrosas, dicen por ahí. ¿Qué cantas tú para Dios? Profetiza. Profetiza palabra del Señor sobre tu vida. Profetiza. Y así, cuando tú profetices, vas a poder entrar al monte más fácil. Porque el primero cantó y luego subió al monte de los olivos. Y fue nada más y menos que al jardín del Getsemaní. Y esta es la quinta enseñanza. El monte trae muerte. Gloria al Señor por la muerte. Porque tú, y te lo voy a decir con mucho amor, necesitas morir. Necesitas morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Necesitas morir a los deseos de la carne. Necesitas morir a tus sentimientos, a tus emociones. Morir a tus ídolos, aquello que estás idolatrando y que le está quitando el primer lugar a Dios. Si tú quieres recibir la promesa, si tú quieres recibir los sueños que Dios te ha dado, primero tienes que morir. Si tú quieres recibir también la salvación, tienes que morir al hombre de pecado. Sin muerte no hay salvación. Por eso Jesús lo sabía. Y aunque sabemos que Jesús murió en la cruz, yo te puedo decir con toda certeza, Jesús no murió en la cruz. Jesús murió primero en el Getsemaní, porque ahí fue donde doblegó su carne para no bajarse de la cruz, para no renegar, para no mandar fuego del cielo y quemar a los soldados que lo estaban atormentando, al pueblo que lo estaba vituperando, a los que le escupían, a los que le apedraban. Era necesario que Él muriera primero en el Getsemaní. Y así yo te digo hoy, es necesario que tú mueras. Yo no sé cuáles son tus luchas, tus problemas, no sé por lo que estás pasando, pero Dios te dice, tienes que morir a tu orgullo. A veces Dios no permite que nosotros veamos la tierra prometida, porque en nuestro corazón hay orgullo. Y Él sabe que si nos entrega la promesa, nos vamos a desviar. ¿Cuánto cuesta, iglesia, que nosotros muramos a nosotros mismos? Moramos a nosotros mismos. Tienes que hacerlo, amén. Así que, ¿cuáles son entonces las 5 enseñanzas? De nuevo, recapitulemos. La primera, libertad. Segunda, revelación. Tercera, dirección. Cuarta, exaltación. Y la quinta, la muerte, ¿verdad? Y tú me dirás, bueno, tengo un problema, y ese es el problema con el que vivimos todos, y quiero confesárselos. Yo vivo con ese problema y se llama el tiempo. De hecho, estábamos hablando esta semana con mi esposo. Dios me ministraba mucho porque yo soy mamá, trabajo, estudio, hago, deshago, y créanme que no hay mucho tiempo. Pero para eso te voy a dar un tip. ¿Listo? Entonces tengo aquí, leí esto
porque quiero bendecir tu vida y se llama Los modelos de oración. Este libro, te lo recomiendo, es de un gran avivador coreano, es un pastor coreano que tiene la iglesia más grande de Seúl. Y él escribió este libro para ayudarnos a personas como tú y como yo, para que busquemos de qué manera orar. No a todos nos es igual de fácil, ¿cierto? El pastor, puedo dar testimonio, el pastor sube al monte y se queda allá toda la noche. Y yo me pregunto, ¿cómo hará? ¿Qué orará? ¿Qué estará haciendo allá? Tal vez mi comunión con Dios no puede ser la misma que Él. Yo tengo otro tipo de responsabilidades, tú tienes otro tipo de responsabilidades. Así que la primera forma en que tú puedes orar, y que tal vez es la que más fácil nos queda, es una oración al estilo libre. ¿Cómo es una oración al estilo libre? ¿Has ido de caminata alguna vez? ¿Has caminado? Un paso, dos pasos, otro paso, y mírenme, estoy cambiando de dirección. ¿Para dónde voy? Donde mis pies me lleven. Amén. Así tú empiezas orando. Señor, gracias por este día. Oh, me acordé. ¿Verdad que el Señor me dio para el desayuno? ¿Verdad que el Señor sanó a mi familia? ¿Verdad que esto pasó? Y vas siendo dirigido por el Espíritu Santo para orar como si estuvieras caminando con Él. Hay gente que le gusta salir a orar caminando, montando cicla. Eso es un buen tiempo. Tú tienes que buscar la forma para orar. Y no creas, y te lo digo acá, iglesia, que porque tú de pronto no estés metido 100% ahí de rodillas, si tienes un trabajo demandante, Dios honra el hecho de que tú quieras buscarle. Dios honra eso. Pero ¿qué pasa? Tu corazón tiene que estar 100% con Él. No es que, yo mientras estoy viendo la novela estoy orando. No te engañes. Mientras estoy en redes sociales estoy orando. No te engañes. Cuando yo te digo paso a paso, es que realmente tu corazón, tus pensamientos, todo tu cuerpo esté concentrado en el Señor y en lo que te va a hablar. Otro motivo, otra forma de orar. ¿Listo? Entonces, primero estilo libre, posicional. Cuando oras posicionalmente, reconoces que Dios tiene una posición y tu otra posición. ¿Qué puede ser eso? Dios es mi creador y yo soy su creación. Si Él es mi creador, Él es capaz de crear un órgano nuevo, es capaz de crear en mí algo nuevo, un corazón nuevo, es capaz de crear donde no lo hay. Y si yo soy su creación, Él va a suplir en mí lo que me hace falta. Otra posicional, el alfarero. Dios es el alfarero y yo soy su barro. Él me va a transformar, me va a cambiar. ¿Qué hace un alfarero con el barro? Y tú te empiezas a preguntar, el alfarero destruye el barro. Señor, destrúyeme como el alfarero destruye el barro. Señor, moldéame como el alfarero moldea el barro. Y así sucesivamente. Esta oración te la recomiendo, iglesia, si tú tal vez tienes paradigmas humanos en tu mente y no eres capaz de reconocer que Dios es Dios. Si en tu cabeza y en tu corazón hay incredulidad, esta oración es para ti. Señor, tú eres Dios y yo soy un ser humano. Y cuando tú oras así, le estás dando lugar a Dios, le estás dando la exaltación a Él. Estás subiendo al monte a exaltarlo, porque lo estás reconociendo como lo que Él es y como lo que tú no eres. ¿Listo? Otra forma de orar, la oración en onda. Y esta me gusta mucho. ¿Tienes tu familia? ¿Quieres alcanzar naciones? Empieza primero por ti. Señor, te pido por mí y después por los más cercanos. Te pido por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Después por tu familia, mis sobrinos, mis tíos. Te pido por más allá, por mis amigos que están un poquito más allá. Te pido por mis compañeros de trabajo, por mi jefe. Te pido ahora entonces por mi trabajo en general, por la localidad donde estoy, por la ciudad donde estoy, por la nación donde estoy, por el continente donde estoy, incluso por el mundo entero. Es como una onda, como cuando tú lanzas una piedra al agua. Empieza pequeñito, empieza contigo, pero se va expandiendo y así, sin darte cuenta, puedes durar todo un día orando desde ti hasta el mundo entero. Sí, se va explayando. Ahí sí puedes orar por Haití, por África, y puedes durar en eso un día entero. ¿Qué otra oración te recomiendo? La meditativa. Esta me gusta mucho para aquellos que viajan en Transmilenio, que tal vez no tienen tiempo, que están, digamos, Señor, no tengo tiempo y solo tengo el tiempo del Transmilenio. Ora en Transmilenio. ¿Sabes cómo lo puedes hacer?
Tú levantas tus ojos en la ventana del Transmilenio, en ese huequito que queda entre los brazos y las cabezas de la gente, y empiezas a mirar allá al fondo ese cielo que está rojo y empiezas a darle gracias a Dios. Y le dices: qué hermosas son tus obras, cuán hermoso es lo que tú has creado. Y empiezas a meditar en el Señor. Coge un versículo bíblico para el Transmilenio y desarróllalo en tu mente. Apréndetelo y medítalo. De día y de noche meditaré en tus caminos, oh Jehová, cuán grandes son tus obras, cuán gloriosos son tus caminos. Y tú empiezas a pensar: ¿cuáles son los caminos de Dios para mi vida? Sus caminos son de bien, sus caminos tienen propósito, quieren darme un futuro y una esperanza. Medita en el Señor. A veces no hacemos eso, iglesia. Si vas a ir a un parque, si vas a ir de un viaje, en Melgar, en la piscina, en medio de la piscina, piensa en la paz de Dios, piensa en el gozo del Espíritu Santo. Si ves niños corriendo, piensa en que tienes que ser como niño. Amén. Y así vas a poder orar mejor. Y finalmente termino con esta, y esta no es la menos importante. De hecho, me parece una oración necesaria. Tú tienes que orar en lenguas. ¿Cómo pediréis lo que te conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás siendo puesto a prueba en un área de tu vida, si el pecado está ahí, toc toc en la puerta, y tú estás a punto de caer en el pecado, ¿sabes qué tienes que hacer? Ora en lenguas. Yo me imagino que José, él cuando iba a salir corriendo de las manos de la Potífera, le digo yo, la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Oró en lenguas. Tú no puedes, te lo vuelvo a decir, tú no puedes, iglesia, no podemos. El pastor no puede. Se necesita el Espíritu Santo, el dominio propio, la fuerza. Ora en lenguas. Necesitas las lenguas. Cuando vayas a coger la olla y se la vayas a poner a alguien en la cabeza, cuando vayas a hacer lo que sea que vayas a hacer, cometer un mal negocio. A veces, a muchas personas que tal vez trabajan en el comercio, tienen que decirle: ya, decida, sí o sí, me va a dar la plata, me va a dar la mercancía, sí o sí, ya. Tú cierras tus ojos y vas a hablar en lenguas, y de seguro el Señor te va a contestar. Es necesario para nosotros como iglesia orar en lenguas. Edifica nuestro espíritu, pero también nos hace sensibles a la voz de Dios. Amén. Y con esto quiero concluir. Espero que haya sido edificación para tu vida. Vamos a orar en esta hora y vamos a subir al monte de Dios. Amén. Pues ponte de pie, vamos a subir al monte de Dios.